pero sí espero no tener que contar esto de ningún otro de mis amigos. Cuando se arruina un rico, se arruina mucho más que un pobre. Y tampoco pensar que el hecho de que yo haya tenido éxito en un área, que esto es algo que pasa mucho, tengo éxito en todas. Volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase, pastores, artistas, deportistas y con todos ellos desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos Sin Filtro. Un saludo muy especial para todos desde Sin Mitómanos. No es un programa más, pero sí es una oportunidad más para poder ver el nombre del Señor ser exaltado a través de este programa. Como siempre nos encanta poder estar acá con todos ustedes. Recuerden, escríbanos, déjenos saber qué les gusta, déjenos saber a quién les gustaría tener acá en esta temporada Sin Filtro. Y bueno, pues recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes como @JuanYAnaR. Hola, amor. Hola. Hola a todos los que nos ven en esta hora. Estamos muy felices. Hemos tenido programas muy interesantes con invitados espectaculares. Y como siempre les decimos, nunca va a ser la excepción porque además hoy está, aparte de una persona que todos queremos muchísimo, un amigo, una persona que de verdad apreciamos muchísimo y que para poder hablar de ella, pues vean este video a continuación. Hoy en Sin Mitómanos Sin Filtro, de Madrid para Bogotá, Quique Pavón, pastor, músico, adorador, famoso por sus éxitos musicales, Empezar de Nuevo, Ganas de Vivir, Clama y muchos más. Viene al Reto Sin Filtro para contarnos acerca de su ministerio en la música, si este fue una herencia de su familia o un llamado de Dios, y los retos de pertenecer a una larga generación de creyentes. Sube el volumen, esto es Sin Mitómanos Sin Filtro. Bueno, pues así es, se trata nada más y nada menos de nuestro querido amigo, amado hermano y gran salmista Quique Pavón. Estoy para aplaudir y no me... Quique, estás acá con nosotros, qué gusto tenerte acá. El gusto es mío, aquí con todo este equipo maravilloso. Qué pena que no nos ven. Sí. ¿Cierto? Sí. Un programa de estos los vamos a grabar nosotros. Sí, hay que hacer uno con ¿sabes? las cámaras un poquito más así. Sí. Son una bendición, pero hoy queremos hablar de ti. Un gusto tenerte acá con nosotros, Quique. Gracias. Esto es Sin Mitómanos, Sin Filtro. Hemos decidido tener esta temporada un pequeño cambio en nuestro formato, enfocándonos un poquito a poder hablar temas que son de suma importancia, pero que son relevantes y que en la vida de las personas que vienen a visitarnos es una autoridad. Entonces, hablemos sin filtro de esos temas. ¿Qué te parece si arrancamos proponiendo el mito del día? A ver. El mito dice así: por ser salmista, no necesito pastor. Muy bien. Eso es mentira. Bueno, primero que nada, ser salmista significa servir en una iglesia, es decir, alguien que pues, usa sus talentos, vamos a llamarle en la parte de la música, pero para bendecir al cuerpo de Cristo. Es decir, lo que nos diferencia a los cantantes cristianos de los no cristianos es a quién le cantamos. Y aunque le cantamos al Señor, la música beneficia a un grupo de personas que son cristianos. En algunos casos sí hay gente no creyente que oye nuestra música, pero si somos así honestos, la mayoría de la gente que oye nuestra música es gente cristiana y gente que cree lo mismo o similar a nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de ya poner una figura fuera de una iglesia de estas características es un error porque es una figura un poquito más relevante en el sentido de conocida, más bien, ¿no? En el estilo de mundo que tenemos, porque las redes sociales hoy en día hacen conocidas cosas que a lo mejor en la Biblia no son tan importantes y viceversa. Entonces, un cantante pues, suele ser muy reconocido por lo que canta, pero sigue siendo alguien que sirve a la iglesia, como puede ser un ujier, o como puede ser alguien que está en cámaras, o como puede ser alguien que se encarga de la logística. Servimos a la iglesia, entonces no tener pastor significa no tener iglesia. Entonces es servir a alguien que no conoces. Entonces ya a partir de ese punto creo que es un error que no debería existir y que puede ser que en algunos casos sí que sea algo más común de lo que debería. Bien, nos llama mucho la atención porque claramente los dones que cada uno tenemos, la forma en que los exploramos y los explotamos, supone un reto enorme porque llega momentos en que sientes el estrellato, llegó a tu vida,
estoy casi volando, estoy en las nubes, estoy a la par con Dios, hablo de Dios, ministro de Dios. Y eso, ¿cómo impacta eso en la vida de un ministro? ¿Cómo ves tú la relación de pronto personal o con colegas? ¿Cómo sientes tú esos aires? Yo voy a hablar de mí porque no me gusta sobre todo estas cosas, pero sí que es un tema a tratar. Es decir, creo que todo el mundo que tiene éxito en un área, y consideremos éxito que es que lo que hace genera un impacto en otra gente, ¿no? Porque pues al final todas las iglesias tienen grupos de alabanza, gente muy talentosa, sí, pero no tienen como ese impacto en ambientes fuera de su comunidad local. Entonces, cuando tú llevas ese impacto, fuera de tu ambiente, lo que sucede es que la gente empieza a valorarte más de lo que realmente eres, ¿no? Ese es el síndrome del impostor que tenemos todo, que tú sabes que no eres tan bueno como la gente te está viendo. Es decir, hiciste una canción o unos discos que a la gente lo bendice y pues te empiezan a ver como un semidios cuando realmente tú sabes en tu interior que no eres eso. Ahora, ¿cómo empiezas a gestionar eso? Si te comes la película y empiezas a actuar como que eres realmente esa persona intachable, y ojalá fuéramos todos intachables, pero todos estamos en un proceso. Que tengas un don para escribir canciones y que Dios te haya regalado esa gracia no quita procesos en tu vida de aprendizaje, de humildad. Y hablando de la humildad, yo creo que lo que más luchamos los músicos, alguna vez he hablado de esto y siempre en este momento empiezan eres un pedante. No, o sea, todos luchamos con el ego. Sí, y es que es natural. Y decirlo, entonces, cantas para el Señor, pero hay una parte humana en nosotros que cuando tú llegas a un lugar y la gente grita, y cuando la gente sonríe cuando te ve y te siguen y te escuchas la canción, hay una parte humana que también está siendo alimentada, que si tú no tienes cuidado es un monstruo que vas alimentando y que tienes que ponerle nombre. Y quizás algunas personas lo ven como muy superficial porque no han vivido eso. Lo que llaman first world problems, ¿no? Entonces quieren problemas de ricos, pero cuando se arruina un rico, se arruina mucho más que un pobre. Cuando alguien que tiene una exposición muy grande termina siendo dañino para ellos, el golpe es mucho más grande. Es decir, no lo dice la Biblia, pero debería, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Eso que lo dijo el salmista Spider-Man, era, ¿no? Entonces, no sigan eso, por favor. El ego siempre juega un papel muy grande. La Biblia dice que Satanás era un ser perfecto, que no había nadie como él en el cielo. Y él se encargaba de la música. Sí, desde ahí viene el problema de los músicos. Porque la música tiene el efecto wow, que no tiene otras cosas. Es más, la iglesia, por ejemplo, que esté hermosa y que esté limpia, nadie va a buscar al que limpió y le dice, oye, huele increíble, esto está maravilloso. No. Pero si alguien canta bien el domingo, la gente tiene el efecto wow. Y por eso es tan peligroso. Y uno tiene que estar siempre haciendo ese test de ego. Y para eso es súper importante la gente que te rodea. Claro. Porque si te empiezas a rodear de gente que no es capaz de incomodarse y decirte las cosas, y empiezas en España llamamos palmeros, que es gente que te aplaude, que te da palmas para todo. Puedes llegar a pensar que eres realmente esa persona que mucha gente cree que eres. Porque cuando a ti te gusta alguien, que pasa también con los pastores, porque Internet ha creado el pastor celebrity también, que antes no había. Es decir, antes había pastores reconocidos, pero hay pastores celebrities. Y la gente empieza a proyectar en ellos como todos sus anhelos de perfección que no existen. Entonces, sí que uno debe ser como súper consciente cómo ir desmontando eso. Yo siempre cuento uno de mis momentos más complejos. Yo cometí un error yo soy muy bromista y ser muy bromista a veces te causa cruzar líneas que tenías que... ¿Alguna vez te ha pasado que no debía haber dicho eso? Y a mí me pasó una cosa, que yo hice una broma sobre unos premios y me vino una cancelación, una cosa impresionante, miles y miles de insultos. Nunca me había pasado algo así. Fue muy oscuro todo, yo sufrí mucho, pedí perdón, pero la gente no me creía. Porque, pides perdón porque te está pasando esto. Digo, pues claro, si no lo hubiera hecho, pues no. Pero bueno, otro tema aparte. Pero cuando pasó todo esto y se empezó digamos, a restaurar
mi relación con el público, yo me di cuenta que había algo bueno. Y es que mucha gente se había desilusionado de mí. Y digo, ¿por qué es bueno? Porque se dieron cuenta que soy esto. Es decir, que no era aquello que ellos pensaban y no soy una persona que soy infalible y que sí te puedes equivocar y ojalá nunca nos equivocáramos. Pero sentí que se quitó un poco esa mentira de perfección. Claro, de que eres alguien que no Te eres. vuelves vulnerable. Porque no natural. soy esa persona que ellos... Tampoco soy el diablo como muchos lo ponen, pero yo sentí que se me quitó un peso muy grande. Claro. Y yo pienso, qué bonito sería que a todos los que tengamos a lo mejor algún tipo de exposición pública pudiésemos tener esa desilusión con la gente, pero luego seguir caminando en el ministerio. Porque tú yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes de eso. Supone un reto enorme, pero claramente como lo afrontes te lleva a la madurez, que es lo que es difícil para las personas. Yo estoy mejor ahora. Claro. Porque siento que no necesito hacerle creer a nadie ¿Quién eres? que soy esa figura que no... Entonces, cuando hablamos de la música, la gente tiende a pensar que todas las personas que son talentosas... Ahora, el músico es relevante de siempre, pero ahora más, porque las redes sociales amplifican mucho ese tipo de contenido. Claro. Entonces, un músico es un cristiano. Sí. Y un cristiano es una persona en formación. Y nosotros también, como cantantes y como siervos en este área, tenemos que decir, oye, pues yo soy un cristiano más también. Y tampoco pensar que el hecho de que yo haya tenido éxito en un área, que esto es algo que pasa mucho, tengo éxito en todas. Es decir, el hecho de que haya sido excelente en este área no me quita que yo tenga que esforzarme en mejorar en otras áreas que también son importantes en mi vida y que hacen el ser completo. Sino más importantes, creo yo. Hay algo importante de todo esto que estás diciendo y quiero como resumir esta primera pregunta, que son muchas más, en poder entender como hijos de Dios, necesitamos de alguien ajeno a nosotros, de alguien fuera de nosotros que nos pueda encaminar y tener la humildad de poder reconocer, no soy infalible, no me las sé todas, necesito ayuda. Y eso habla muy bien de nosotros como seres humanos, ¿no? Fuimos creados para relacionarnos, fuimos creados para vivir en comunidad y no para ser seres solitarios, llaneros solitarios, que pretendemos ser nuestros propios dioses y porque, como lo decías ahora, tenemos un éxito, ya no necesito a nadie más sino mi propia relación con Dios, lo cual es necesario, lo cual, qué bueno tener ese fundamento, pero qué bueno tener la sencillez de poder contar con alguien, una ayuda, un apoyo espiritual, una persona que tenga yo la capacidad de poder agachar la cabeza y decir, hey, porque Dios al que ama disciplina. Eso. Y cuando uno no tiene nadie que te pueda... ¿Qué es disciplinar? Es corregirte y es a lo mejor quitarte... Malos hábitos. O cosas... Cuando tú disciplinas a tus hijos, le quitas cosas que le generan satisfacción para que aprendan que en este otra área, es decir, cuando tu hijo tiene una mala actitud, tú le quitas, a lo mejor, ejemplo absurdo, la televisión. Pero tú no le estás diciendo que no puede ver televisión, le estás quitando esto para que en la disciplina su corazón se alinee. Si nosotros no tenemos la capacidad de que alguien nos frene de cosas que nos llena, entonces no hay nadie con autoridad delante de mí. Hay alguien que a lo mejor yo puedo escuchar, pero es importantísimo que alguien pueda decirte, oye, a lo mejor esto que estás haciendo deberías no ir. Y tener la capacidad de poder reconocerlo. Porque Claro. qué bueno que te lo digan, pero si no lo haces, o te entra por uno y sale. Y para allá va la siguiente pregunta importante, y es, esta sección se llama Lo que nadie ve. Todos ven como a Quique Pavón, el salmista, las canciones, todo lo que estamos hablando, pero nadie ve que detrás tuyo vienes de una familia de 4 generaciones de creyentes, que tus padres son pastores, que tú te sometes a tus padres, y algo que valorábamos mucho con Juan y desde que te conocemos es que tú como persona muestras esa humildad de someterte a tus pastores, y aunque viajas, haces todo, vuelves siempre como al centro de lo que es tu autoridad espiritual y tu ministerio. ¿Cómo es entonces la disciplina
que ha ejercido tu padre o tu mamá sobre ti como esa autoridad espiritual? Yo creo que una de las bendiciones más grandes que yo he tenido es el hogar en el que he nacido, porque en mi familia nadie es músico. Entonces, no es algo que valoran, pero no es algo... No está en un pedestal. Es algo que muy bien, pero pues mis padres son pastores y para ellos lo importante es servir a la comunidad. Y todo lo que no sirva a la comunidad, a ellos lo ven poco importante, ¿no? Y eso también me ayuda mucho a ver... porque al final los músicos empezamos a tener problemas de músicos y vidas de músico, y que si el vuelo que si el hotel que si la prueba de sonido, y al final lo que tratamos es con gente que tiene problemas de verdad, que se le enfermó la niña, que perdió el trabajo, que nosotros servimos a esa gente, y las canciones que cantamos llegan a esa gente. Entonces, desconectarte de ellos es un error muy grave, incluso artísticamente, porque desconocer a tu público, imagínate, vamos a quitarle la espiritualidad. Desconocer a tu público es desconocer a quien le... Pongo las comillas, ojalá se esté viendo esto, y si no se está viendo, estoy poniendo las comillas, a quién le estás vendiendo algo, ¿no? Sí, sí, total. Entonces, para mí mi familia ha sido muy importante. También la gente que conocí al principio. Y luego yo, por ejemplo, Miguel Casina fue muy importante para mí, porque su manera de entender el ministerio público siempre fue desde un punto de vista de humildad y de transitoriedad. Y yo eso siempre lo tengo muy, muy grabado. Ser un personaje público es transitorio. Hay gente que le dura 30 años y es un transitorio larguísimo, 40 años. Pero hay gente que su ministerio público le dura poco, menos. Sí. Y eso no significa que estás mal, ni que te traicionaron. Simplemente Dios te dio algo para bendecir a la gente durante un tiempo, pero puedes seguir luego bendiciendo a gente en otras áreas, incluso haciendo lo mismo sin tanto foco mediático, porque eso no significa que tú estés siendo relevante, que la relevancia a veces es servir a la gente. Claro. Eso es lo que es relevante, que lo que yo haga bendiga a la gente y lo acerque al Señor. Entonces, para mí, mi familia es súper importante. La gente que te digo que estuvo cerca en mis primeros años de popularidad. Y luego yo hay algo que he sido siempre muy intencional, que venimos hablando en el coche, que es en preguntar. Y en preguntar y escuchar. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que cuando yo entro, digamos, en el panorama musical, por decirlo de alguna manera, en conversaciones te das cuenta que hay mucha gente frustrada. Y no es algo que te dicen abiertamente, pero cuando tú estás hablando con alguien y alguien está frustrado por cosas o en áreas, tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque habla con un poco más de amargura, porque... Entonces yo me di cuenta que había dentro de los salmistas amargura en ciertas áreas, familiar, de tal. Y yo dije, yo no quiero dedicar un montón de años y en 20 años estar sentado aquí arrepintiéndome de 1000 cosas que veo que están pasando. Entonces, intencionalmente empecé a hablar con la gente para ver qué puedo aprender de sus amarguras, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Pues para intentar no vivirlo. O sea, cuando yo veo a alguien que dice, no, es que yo me dediqué a viajar y mi familia, entonces yo digo, no, yo no quiero que mi hijo en 15 años me reclame que no estoy. Claro. Otros que, no, que trabajábamos con tal, y entonces yo cuido con quién trabajo porque no quiero que me traicionen. Y me encanta preguntar. Recuerdo, lo he hecho con todos, yo me siento a hablar y pregunto y pregunto y pregunto. Siempre tengo el recuerdo pues no conocía mucho a Jesús Adrián Romero, que es una de unas figuras más desconocidas y conocida, porque todo el mundo conoce a Jesús Adrián, pero él no tiene mucho contacto con mucha. Y coincidimos en un lugar, pobrecito la que le cayó conmigo, le pregunté hasta el número de pie que tenía, o sea, pero me di cuenta también que todos ellos, no solamente Jesús, sino todos, les gusta hablar y les gusta contar sus experiencias y les gusta dar un poco de la sabiduría de los errores que cometieron. Entonces yo le preguntaba, oye, ¿y esto qué tal? Me acuerdo que le pregunté hasta por lo del Halloween, aquello que pasó. Ya te iba a preguntar que si podemos celebrar. Le pregunté. Entonces le dijo... Entonces ahí estaba su mujer y me dijo, Pecos, me dijo, Quique, nosotros no celebramos Halloween. Y Jesús decía de broma, no, mentira, dile la verdad. No, sí, pero él empezó a contar cosas. Y, por ejemplo, yo aprendí mucho de eso porque él nunca se defendió.
Nunca Claro. dijo qué pasó realmente. A mí sí me lo dijo y no lo voy a decir porque no me voy a meter en eso. Pero en ese área yo intento ser intencional y sí me fijo en los problemas que ha habido. Claro. Claro. Sí. Porque pues, algunas cosas son evidentes. Pues es que ese es el eslogan del historiador. El que olvida su historia está condenado a Claro. repetirla. Entonces, ¿cómo haces? Pues no solamente con tu familia, sino que la gente a la que tú admiras, pregúntale. Claro. Sé intencional en sentarte y sacar información. Que eso es oro. Son años de fracaso que te puedes ahorrar. O dolor de familia. O frustración que puedes superar sin tener que vivirla. Exactamente. O, fíjate, o dejar de hacer cosas que en el futuro te van a generar una amargura en tu relación con Dios, en tu relación con la iglesia. Porque luego, por ejemplo, hay una de las cosas más comunes, que es que mucha gente la encuentro herida con la iglesia. Sí. ¿Qué esperaban de la iglesia? Yo quiero hacer preguntas. ¿Qué ¿Qué era la esperaban? iglesia para ellos? ¿Y quién es la iglesia? O sea, probablemente hay gente que los ha tratado mal, porque a mí me ha Sí. pasado, pero pues a mí no me han apedreado todavía como a Esteban. Ahora el hermano que me vino a buscar al hotel, Sí. él me decía, qué cansado de viajar, ¿no? Y yo le pregunté, ¿a qué te dedicas? No, tengo una tienda. Digo, ¿y te parece cansado estar 10 horas al día vendiendo lo que vendes? Digo, para mí viajar, yo leo, duermo. A veces tendemos también a victimizar lo que hacemos. Es una bendición servir al Señor. Sí. Entonces, habrá gente en algún momento que me trate mal, habrá gente que no me valore, pero la Biblia dice, si por mi nombre te insultan, te desprecian, bienaventurado. vituperan. Eres bienaventurado. Entonces, yo he sido muy intencional en eso, en ver qué cosas ha herido a otra gente, porque yo a ellos los respeto a todos mucho, porque han dado sus vidas por servir al Señor. Algunos han cometido unos errores, otros otros, y probablemente yo he cometido y cometeré lamentablemente otros. Pero tengo como esos pilares, ¿no? O sea, mi familia y mi iglesia, de la que no me voy porque siento que perdería mi esencia, y que a los referentes yo les saco toda la información que puedo. Es mi... Y me encanta, ¿eh? O sea, lo disfruto mucho. Es más, estoy pensando en grabarlo. Además, estos días estábamos hablando y me decía un amigo, tú deberías grabar estas charlas. Y digo, la verdad que sí. Porque hay mucha Toda gente la que riqueza. también... Pero mira, Quique, perdóname que te interrumpa, pero esa es la razón por la que te invitamos para Sin Mitómanos. Porque hay una relación que nos une más allá de lo artístico en tu lado y lo ministerial en el nuestro, y es esa parte pastoral. Quique es hijo de pastor, entiende su rol como pastor y valora ese rol como pastor. Así que lo que hoy estamos tratando en estos temas, pues tómalo también como consejo pastoral, de pastor a pastor, para tu vida, para tu futuro, para tu descendencia, porque se ha trazado algo, se ha escuchado algo, se ha vivido algo, y eso que tú estás diciendo ahorita cobra un sentido muy interesante. Para mí, el valorar la cruz de Cristo desde mi cruz, el Señor en ese diálogo con Pedro les dijo, tomen su cruz. Él nos dijo, tomen mi cruz, porque la cruz de él era morir. Claro. Pero habló en esa palabra su. Yo creo que ahí hay algo muy interesante respecto a esa identidad en donde podemos identificar cuál es mi cruz. Y una vez yo tengo clara esa cruz, soy capaz de tomarla, porque no puedo tomar la de Jesús. Esa la tomó él, la llevó hasta la muerte, hizo lo que tenía que hacer, pero creo que he puesto los ojos en Jesús como autor y consumador de mi fe. Yo soy capaz de tomar mi cruz y con ella hacer lo que mejor puedo, de la mejor manera que pueda, con la excelencia que pueda. Y viendo esto que acabas de decir, viendo la iglesia como aquella que sirve para ayudarme a trazar ese camino, en este mientras tanto, claramente somos humanos, claramente hay imperfecciones, pero el permanecer en el lugar donde Dios me sembró, yo no pedí nacer en avivamiento, pero acá estoy. Tú no pediste nacer en el lugar donde tú estás, pero estás ahí. Claro. Y poder cargar ese ministerio, llamémoslo mi cruz, no desde el sufrimiento, sino desde la pasión, desde el deseo, desde el ahínco. Creo que hay mucho para que puedas ver en ese lugar donde Dios te ha plantado, en ese lugar donde Dios te ha establecido, y hacerlo de la mejor manera posible, con la calidad que merece. Hay un cambio total y abrupto en el llamado y en la vocación. Pero es que has tocado un punto que a mí me encanta. Mira, a veces idealizamos
¿qué es servir al Señor? Y la gente, cuando hablamos de gente herida, probablemente lo que tenían era idealizado qué iba a pasar, cómo iba a ser la respuesta. Porque subjetivamente miramos demasiado el éxito. Las redes sociales y el mundo en el que vivimos proyecta muy bien el éxito, pero no proyecta los procesos ni los momentos oscuros. Entonces, hay una historia que para mí es lo que es el servir al Señor, no en la música, en cualquier área, porque tú dices, bueno, problemas de músico, bueno, pero luego está el que sirve de ujier y quiere y está mal porque el pastor nunca le ha dado las gracias, sí. ¿no? Sí. Vale. Dice la Biblia que Jesús envía a los 70 a predicar, a liberar endemoniados, Mientras él está esperándolos, le cuentan que su primo Juan ha sido decapitado. Y cuando llegan los discípulos, literalmente el texto, Jesús en shock, porque aunque él sabía que su primo iba a morir, hay una parte de Jesús que estaba triste. Dice que había demasiada gente y el texto dice, y no tenían tiempo ni siquiera para comer. Entonces Jesús los mete en la barca para ir a un lugar desierto y cuando llegan al otro lado, estaba todo el mundo. Y Jesús tuvo compasión de la gente, pero el que necesitaba compasión en ese momento era Jesús. Dice el texto, sigue diciendo, Jesús se extendió tanto en la reunión, en su prédica, que se hizo de noche. Vea, pero no se fueron porque el pastor se extendió. Exactamente. Okay. Y dice que los discípulos le dijeron a Jesús, esta gente tiene hambre, despídelos para que puedan ir a comer. Pero los que tenían hambre de verdad eran ellos. Claro. Porque el texto empieza diciendo que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Entonces, ¿por qué los discípulos se dieron cuenta que la gente tenía hambre? Porque ellos también tenían hambre. Claro. Yo soy de los que cree que muchas veces el algoritmo de Dios, que es una palabra muy de moda, se despierta en las necesidades, en las heridas que me produce la vida. Y entonces yo soy capaz de ver esa necesidad en los demás porque yo la tengo. Porque si yo no tengo hambre, no me doy cuenta que el otro tiene hambre. Entonces a lo mejor hay gente aquí que ha sido herida en ciertas áreas y quizás no es el demonio que te odia. A lo mejor es Dios permitiendo que tú abras los ojos a esa necesidad. Y Jesús les contesta, dadles vosotros de comer. Y ellos reparten los peces y el pan con hambre. Claro. Sí. Y al final de repartirlos, sobra una cesta para cada uno. Y para mí eso es la lección del ministerio. Yo tengo que aprender a dar de comer con hambre. Si a mí no me han tratado bien, yo tengo que empezar a tratar bien. Si a mí no me han dado el reconocimiento, yo tengo que aprender a la gente de mi equipo a dar el reconocimiento. Podemos estar horas hablando de ejemplos. Pero creo que si nosotros tenemos este concepto del ministerio, porque ellos venían del éxito, cuidado, venían a contarle a Jesús que habían llenado un concierto y que la gente se había convertido. Paráfrasis del texto, eso no está ahí. Claro, ver aquí, qué pavón. Están diciéndole que lo que Dios les mandó a hacer tuvo éxito y que, y que se sometían los demonios y que la gente se sanaba. Entonces, ¿qué? Y el Señor los anima. Que tienes un disco y empiezan a mandarte testimonios y la gente empieza a decir que su relación con Dios ha mejorado y lo que debería haber sido un upgrade, un ascenso, perdón, para los que no hablan inglés, porque ahora hablamos todas las palabras en inglés para creernos más listos. Un ascenso ministerial terminó siendo uno de los días más complejos para ellos. Sí, claro. Y me encanta esa frase que yo escuché, la recompensa del trabajo bien hecho es más trabajo, no es un aplauso. Entonces, si entendemos el ministerio desde ese punto de vista, las afrentas no van a ser obstáculos, sino van a ser oportunidades de ver la necesidad dentro de la iglesia y decir, oye, yo estoy viendo que esto no está bien, hay hambre en este área. Y en vez de criticar y señalar y decir, no me tratan bien, empieza a generar una cultura que cambie eso, dale tú de comer. Sé tú el que supla la necesidad de otro. Vamos a hablar de la música. Gente que me está viendo, amiguitos de vuestras casas, hay muchos músicos que probablemente están viendo esto, que son muy talentosos, que están frustrados porque no han salido de su pequeña iglesia o porque en su iglesia no hay los equipos que ellos esperan, porque ellos ven a lo mejor Avivamiento, que es una iglesia local, pero tiene una producción brutal. Luces. Y ellos llegan a la suya y el cable de la guitarra hace... ¿no? Y no hay quien... En vez de criticarla y de hablar pestes y decir por qué nosotros no somos como... ¿Por qué no empiezas tú a poner las piedras de cómo puedo yo mejorar pequeñas cositas en esta comunidad para que poco a poco podamos llegar a un nivel de excelencia que me gustaría darles vosotros de comer, ¿no?
Entonces, si aplicamos este principio en todo, gente que dice, no, yo quiero viajar por las naciones, pero no tratas bien a tu iglesia, es recalcular la ruta. Y si entiendes esto, no hay nada que te puedan hacer. No hay ningún desprecio, no hay ninguna... No hay daño que el enemigo pueda hacer mella en tu corazón, porque tu corazón ya está blindado, enfocado en la cruz. Entonces, si yo voy a un lugar y me tratan mal y no me tratan bien, el día que yo tenga que recibir un ministerio, en vez de tratarlo mal porque a mí me trataron mal, voy a tratarlos bien. Replanteo el ministerio. Y esto para todo, ¿no? Y mira, porque todo. Ahorita estamos hablando de ministerio, pero hay muchas personas que nos están viendo que no son de ministerio. En sus casas. Pero es lo mismo, es el mismo principio. Es el mismo. En mi casa nadie llama. Pues llama tú. Exacto. Y es que mira que cuando te decía el texto bíblico, cuando el Señor les dice, tomen su cruz y síganme. Bueno, en Lucas dice cada día. Previo a eso está el diálogo con Pedro, cuando el Señor le dice, venga, después de tremenda verdad, apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Yo creo que muchas veces, cuando nos enfocamos en el dolor o en las cosas de los hombres, nos desenfocamos naturalmente de Dios. Y recordemos que tanto el Shema hebreo, que es el amar a Dios, pero también al prójimo, hay una necesidad de esa verticalidad acompañada de esa horizontalidad. Como tú ves a Dios, como tú sirves al prójimo. Y creo que estamos dando en una cantidad de áreas tan importantes enfocadas en quién soy yo, cómo estoy con Dios, cómo estoy con mi pastor, qué veo yo de la iglesia y en qué pedestal lo pongo, pero dónde en realidad tiene que estar. Y que hay letra pequeña para todo. Claro. No hay lluvia sin barro. No puedes tener bendiciones. Últimamente hemos visto que hay como algo muy de moda y es como dos cosas. Uno, si no me gusta esta iglesia es el problema, me voy a otra y luego cambias así porque el problema no es la iglesia. Y el otro es como ya no necesitamos la iglesia. O sea, esa figura de iglesia ya no se necesita, es como tú amar a Dios y nada más. Y por eso también el sentido de, así como el salmista que cree que no necesita esa autoridad espiritual, muchas personas están en ese entorno en el que en verdad todos necesitamos. O sea, la iglesia se formó para precisamente, yo creo que como dice la palabra, el hierro con el hierro se afila y el corazón del hombre se afila con el corazón del hombre. Y que someterte incluso en ambientes... Ahora se llaman tóxicos, ¿no? Sí, todos tóxicos. No todo el liderazgo de todas las iglesias es un liderazgo sano. Pero creo que no hay un liderazgo... Fíjate lo que te voy a decir. No hay un líder más tóxico que Saúl. Saúl era un tipo tóxico. Mientras cantaba David le tiraba lanzas. David nunca se rebela contra Saúl. Porque hay un principio de autoridad en el que Dios también ve la afrenta que sí te están haciendo. Y Dios es justo. Entonces... con eso, con el hecho de decir que la gente necesita someterse a un pastor, someterse a una iglesia, no quiere decir que no les vaya a pasar nada desagradable, pero también tienes que tener en cuenta que por encima de cualquier liderazgo está el Señor, está nuestro Padre, y que el Señor sí mira la causa de los justos. Entonces, si yo me defiendo, esta frase la decía mucho Miguel, no me defiende Dios. Si yo pongo mi justicia en la mesa, no viene la justicia de Dios. Entonces, porque alguno estará viendo esto y dice, bueno, tú estás hablando en ambientes idílicos, ¿no? Pero no todos los ambientes son idílicos. Pero yo te digo que si tú eres fiel en lo ajeno, eres fiel en lo poco, crees al Señor por encima de una circunstancia, yo sí te puedo asegurar que el Señor no se va a quedar con eso. Yo que eres el vengador. Él dice, mía es la venganza. Exactamente. Entonces, sí es importante congregarse, sí es importante someterse, y sí es importante mantener una actitud de humildad, porque el Señor se encarga de las cosas. Ahora, si tú no crees que Dios se encarga de las cosas, entonces eso es otro tema que habría que tratar de fundamentos de la fe. Pero, te repito, no creo que haya un pastor más tóxico que Saúl, que probablemente ahora lo sabe, pero un tipo que estaba desquiciado completamente, que le decía te amo y al día siguiente te rajo, te doy a mi hija y luego si te pillo te saco las tripas. O sea, es que era una cosa... Y todo el mundo lo veía, porque los amigos de David le decían,
lo tienes aquí. Dice el dicho que es más peligroso que un oso polar, un oso bipolar. Claro. Ese era él, ¿no? Pues ese es el punto. El punto es también aprender a someterte y que todo tiene letra pequeña. Claro. Entonces, volviendo al tema de los músicos, cuando hablamos de los desprecios, a mí me han despreciado en muchos ambientes. Ya no me pasa casi, pero todavía me pasa, pero antes me pasaba mucho más. Y mis amigos me decían, un día se van a enterar. Y yo decía, no. Digo, porque yo tengo que demostrar que lo que yo digo es verdad. Yo tengo que demostrar que el Señor me ha llamado. Y si a mí cuando me vaya bien, que yo sabía que me iba a ir bien porque el Señor me había hablado, y yo se la tengo guardada, no estoy capacitado para que me vaya bien. Claro. Lo va a retrasar el Señor. O no me lo va a dar. O no te lo das. Porque entonces yo estoy perdiendo. Yo tengo que también aprender a sufrir. Claro. Y si alguien me trata mal, David decía, si Dios le ha permitido a este que me insulte, Sí, eso es. que me insulte, ¿quién me va a defender? Me va a defender el Señor. O el aguijón de la carne en Pablo. Vuelvo y les digo, si alguien te trata mal, no le guardes la Bronca. cuenta. Tienes que demostrar que en ti está el Espíritu de Dios. Tienes que demostrar que tienes un llamado de verdad. Y tienes que demostrar que estás por encima de... Yo tengo la oportunidad ahora de hablar con músicos emergentes, jóvenes, ¿no? Que es como que se llama el que está empezando. Pero queda más bonito decir emergente. Y a veces me llaman y me dicen, tío, me invitaron a esta iglesia, me han hecho esto, tal y cual. Y mi consejo siempre es, ve y sírveles. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de eso. Y si tú lo único que quieres es la carne y no quieres la rosa y no quieres la espina, quieres la carne y no quieres el hueso, no estás preparado. No. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿podéis beber de la copa que yo voy a beber? Porque ellos queremos sentarnos contigo en la gloria. Jesús les dijo, ¿podéis beber de mi copa? Y estos dijeron, sí, pensando que era un vino, venga, nada. No, copa de sufrimiento. El ministerio tiene sufrimiento. Y si lo quitamos, vamos a perder la esencia. Pues no vamos a poder beber de la copa de Jesús. Claro. Porque Jesús no pudo tener gloria sin sufrimiento. Exacto. Para ser exaltado tuvo que ser humillado. Y Jesús dijo, pase de mí esta copa. Lo dijo después, o sea, él en ese momento estaba seguro, luego... ¿Por qué? Porque Jesús sí sufrió. Qué interesante todo esto que estamos mencionando. Hay una sección muy bonita que se llama Lo que todos quieren saber. Y aquí sí me voy a enfocar en Quique. Ok. Porque de todo esto, Dios mío, hay cosas puntuales que ya tú puedes realzar acá. Y es, en algún momento tú llegaste a pensar en el ministerio como algo que te tocaba, y aquí ya no hablo no solamente lo que haces, sino tu parte pastoral, tu parte ministerial. Te tocaba. Ha sido te lo pongo en dos momentos. Primero, sí me sentí así en alguna parte de mi juventud, pues porque al ser hijo de pastor, pues realmente es como que si tienes una tienda, pues tu hijo vende en la tienda. Y yo tenía la sensación de que a mí me había tocado ahí, que a veces no sabía si quería estar, ¿no? Lo que me pasó un día fue que yo tenía mucha frustración con esto porque no sabía si yo quería estar ahí. Entonces recuerdo que como soy una persona muy creativa, me empecé a imaginar mi vida si yo tuviese el valor, porque no lo tuve, de sentarme con mis padres y decir, me voy de aquí, me largo y dejo todo y aquí os quedáis. Y empecé a imaginarme cómo iba a ser mi vida. Y me di cuenta que mi familia tiene que ver con lo que Dios hacía. Mis amigos tenían que ver con lo que Dios estaba haciendo. Mis sueños tenían que ver con lo que Dios estaba... Me sentí súper acorralado, pero para bien. Nada de lo que yo era podía sacarlo del contexto de lo que Dios quería para mí. Entonces, recuerdo que ese día escribí mi primera canción, la escribí ese día, que se llama Hasta que no me queden fuerzas. Yo entendí que ese era mi lugar y que realmente mi vida no tenía mucho sentido fuera, pero porque creo que yo soy tan torpe que si Dios no me conquista desde el vientre de mi madre, es decir, si yo no nazco en un hogar cristiano, a lo mejor nunca podría haber llegado a el ambiente que Dios quería que yo tuviera. Cuando alguien nace en un hogar cristiano, a veces dice, no, que yo hubiera nacido en otro lado, hubiera disfrutado la vida. A lo mejor, no. Seguro Dios te estaba guardando de otra cosa. Ajá. Sí, claro. O sea, yo creo que a los más torpes nos pone cerca. Sí. ¿Por qué? Para que lleguemos más rápido. Exactamente, porque a lo mejor nunca hubieras venido. Y yo me di cuenta ese día. Y luego, obviamente,
creo que uno en el ministerio tiene que estar recalculando cuando ya empiezas a tener como un ritmo de hacer muchas cosas, que es como ya te toca hacerlo. Sí, también me viene la historia de Marta y María, que Marta era la dueña de la casa. Y lo más normal en esa historia es que Marta fuera la anfitriona y que Marta se encargara de que hubiera comida, era lo lógico. Pero cuando ya le dice a Jesús, dile que me ayude, que yo siempre veo esta historia como un momento de amargura, porque si yo quiero que Ana me ayude, no te lo digo a ti para que se lo digas, se lo digo a ella, que me ayude. Claro. Quería quedar bien. Ahí Jesús le dijo, la parte importante no es esa, la parte importante es A los pies. estar a los pies de Jesús. Y yo sí siento que cada X tiempo yo necesito recordar que lo que más importante en mi vida es estar a los pies de Jesús. Que sí que tengo unas responsabilidades que vienen derivadas de mis decisiones de servir al Señor, pero no me toca hacerlo. Lo hago porque estoy agradecido. Me tengo que acordar de por qué sirvo al Señor, por qué decido dedicar mi tiempo a esto, porque estoy agradecido, porque siento una carga por la gente. Y en ese camino, recordar eso te quita el me toca, no me toca. Lo hago y soy feliz haciéndolo. Mi madre siempre responde, a mí lo que me toca es morirme. Pues nos toca a todos, ¿no? Sí. Si no viene el Señor, ahí para allá en 100 años todos calvos, como decía. Tremendo. Entonces sí lo he pensado alguna vez, pero bueno. Qué bien. Pero, ¿y cómo fue como el impacto de tus padres y la iglesia? Porque, bueno, ahorita hablábamos muchas cosas en donde también nos decías, viniste acá 3 días, luego llegas y tienes que estar en un montón de cosas de la iglesia, hacer cosas de tu ministerio local. Pero ¿cómo toma la iglesia el hecho de que sea Quique el hijo del pastor, pero también artista? Bueno, para ellos, para mi gente cercana, yo creo que ellos se sienten parte de todo lo bueno que ha pasado, ¿no? Es decir, siempre veo que la gente me cuenta, estaba en no sé dónde y le dije, yo soy de la iglesia de Quique Pavón, pero es como, yo me río porque es como que tienen su competencia evangélica, ¿no? ¿Quién está en tu iglesia? La mía está Quique, ¿no? Como yo digo, no hagáis esas cosas, qué vergüenza. Pero no, yo creo que al yo haber empezado en mi iglesia, todo lo que he hecho, empezar en mi ministerio local y después convertirse en algo, digamos, más global y seguir haciéndolo en mi iglesia local. Nosotros tenemos turistas en la iglesia, ¿no? Gente que viene a tomarse fotos conmigo, pasa mucho y ya los tenemos vistos. ¿Quién son? Los que gritan amén, porque en mi iglesia no grita nadie amén. Entonces, cuando hay un amén dicen, este viene a ver a Quique. Y los que piden fotos, ¿no? Pero yo siento que mis padres han sido súper intencionales en que nuestra iglesia sea una iglesia muy familiar. Y ellos sienten, o es como yo lo percibo de la gran mayoría, que yo soy parte de su familia. Entonces, en ese proceso... El orgullo y el éxito es de todos. Sí, claro que sí. Y creo que se sienten así. Y a mí, pues yo también lo veo así. Es decir, yo creo que si yo no hubiese crecido en ese ambiente y no hubiese servido a esa gente semana tras semana, no hubiese tenido la capacidad de hacer lo que vine a hacer después. Entonces sí han sido muy importantes, claro. Obviamente ha cambiado mucho porque pues, de repente ya estoy mucho menos. Me pasa que los hijos de mis amigos de toda la vida con los que hemos crecido me llaman Quique Pavón. Digo, no me llames Quique Pavón, me llamo Quique. Vale, Quique Pavón. Y se va, porque para ellos es un combo, ¿no? Pero yo luego lo pienso, claro, para mí no existe Danilo, existe Danilo Montero. Sí, ¿no? claro. Sí. Como una especie de respeto. Sí que sí. No, es que porque me ven en YouTube, en todo. Sí. Claro. Pero sí que siento que es de todos, ¿no? Y ellos se sienten así. Y también siento que es un lugar seguro, es decir, la relación que creo que he podido desarrollar con mi iglesia es en la que ellos se sienten orgullosos, pero no hay trato de... No, pues es que este canta, pues no. Con sus hijos, con la familia, es como todo muy, muy natural y para mí es súper sano. Claro. Súper sano. O sea, yo... Es tu pueblo a tierra. Claro. O sea, a mí me lo disfruto y no lo cambiaría. Es más, cuando paso mucho tiempo en ambientes en los que soy Quique Pavón, necesito ser Quique. O sea, necesito lugares en los que hablemos de fútbol, en los que hablamos de
de cualquier cosa, ¿no? O sea, me siento como más... Relajado. Sí. Buenísimo. Voy a pasar a una sección que se llama Lo que nadie se pregunta. A ver. Viene acá Espinosillo. Veamos. No, pero vamos a empezar suave. ¿Cómo has visto ese respaldo de Dios en tu llamado hablando musicalmente? ¿Fue fácil abrirte espacio acá en América Latina? ¿Cómo fue eso Iberoamérica, España, América Latina? ¿En qué momento así como que hubo un cambio en ese aspecto? Mira, yo tuve que tomar varias decisiones antes de, digamos, vamos a llamarle, de la popularidad. Tomé varias decisiones. La primera, o una de las primeras, me acuerdo que cuando empecé grabé el primer disco, a mí me ofrecieron firmar con una discográfica muy importante. Bueno, vamos a decir, estamos aquí con Canción. Esto es Sin Filtro. Canción... Marcos me ve en algún sitio y escuchó mi disco, el primer disco que tenía se llamaba Cielo sobre Tierra, y le gustó y me ofreció firmar. Y yo pues estaba súper contento porque una persona que quiere dedicarse, digamos, más tiempo completo a esto, pues que alguien como Marcos se fije. Yo recuerdo orar y que Dios me dijo que no. Y yo, apártate de mí, Satanás. Pero yo tenía la convicción, Juan, de que era que no. Pero no tenía más opciones. Es decir, no es que yo tenía 3 ofertas más ahí en la mesa. Era eso o el abismo. Y yo recuerdo sufrir internamente con Dios por decir, bueno, para una persona que me quiere ayudar, que no tenía por qué hacerlo, que me estaba ofreciendo, porque lo que ellos me dijeron, ¿cómo te podemos ayudar para que lo que Dios te ha dado llegue más lejos? La gente a veces se piensa que todo es como muy macabro. No me ofrecieron contratos. Obviamente había contratos. Era como, ¿qué podemos hacer para...? Catalizarlo. Y Dios me dijo no. Y yo me sentí con un vacío, porque no tenía más opciones, pero obedecí. Dije, bueno, pues y dije que no. ¿Y qué te dijo Marcos? En ese momento no le hizo mucha gracia, pero luego nos arreglamos, somos amigos. Siempre se lo digo, ¿a ti no te gustó? No me acuerdo. Seguramente no se acuerda. Pero recuerdo que se fue la oportunidad y no había otra. Y en esos meses yo escribí una canción que se llama Empezar de nuevo. ¿Cuál será? Y la saqué. La grabé, perdón, se la ofrecí a unos amigos raperos de España y me dijeron que no. Y yo despechado, porque estaba despechado como la salmista Rosalía. El que no sepa qué es, que no lo busque. Por favor. Este sí sabe. Este sí sabe quién es. Ahora hablamos, yo despechado le tiré a don Alfonso, le dije, oye, ¿Fonky no querrá cantar esta canción? Yo conocía a Alfonso de 2 días y a Fonky de 0. Y se la mandó a Fonky, Fonky la oyó y la grabó. Pero no nos conocíamos. No había... La grabó, yo la saqué, él puso un tweet, yo puse otro, a mí me veían 6 personas, a Fonky lo veía más gente, pero tampoco es que hizo una campaña de promo. Y la canción se dispara. Pero se disparó como una cosa que no tenía sentido. O sea, a mí me empezaban a escribir de todos lados y me decían, oye, queremos hablar con el departamento de prensa. Y yo cambiaba la voz. Sí, digo, porque no había departamento de nada. Ya se lo paso. Aquí está, muy buenas tardes. Y empezó la canción a ir y detrás las otras canciones y detrás empezaron a abrir puertas y la gente me empezó a llamar. Y yo entendí que la decisión, o sea, que lo duro no fue eso, porque eso se pasó solo. O sea, y estamos 13 años después y yo no entiendo por qué la gente me sigue llamando. Me siguen llamando. Pero para mí la decisión fue decir, no voy a confiar en los caballos de este mundo, es decir, en las armas, no porque hubiera nada malo en tomar esa decisión, sino en que mi confianza en lo que yo estaba haciendo iba a estar en que Marcos me había llamado y que Canción era el Real Madrid, que todo el mundo quiere jugar algún día en el Real Madrid, ¿no? Bueno, yo no, pero... No lo llevéis esta tarde al fútbol. Tenéis uno en contra. Para mí, el momento clave fue el decir que no cuando no había otras opciones. El decir, voy a confiar en el camino del Señor y no lo veo. O sea, no es que estoy tomando la decisión y veo lo que está pasando ahora. No veía nada.
y no existía empezar de nuevo. Y nunca imaginamos que una canción de ese estilo iba a tener ese alcance. Porque en aquel momento, porque la gente pierde los contextos, lo que estaba de moda era Hillsong United. La gente cantaba Tómalo, la gente cantaba Desde mi interior, eso era lo que estaba pasando. Y de repente llegamos nosotros con una cosa que no tenía nada que ver. Y eso hizo una cosa, fue una cosa absurda, que a día de hoy nosotros no entendemos por qué 13 años después, hoy en día tienen más streamings que nunca. Hay más gente escuchando Empezar de Nuevo hoy que hace 13 años. Total. Es una cosa loca. Pero la decisión para mí fue ese día. Fue el decir que no a algo bueno para confiar en la mano del Señor y no tener yo los planes hechos. Entonces, se me hizo muy fácil la explosión. Lo que se me hizo difícil fue esos días en los que yo tenía que decir que no a lo que quería decir que sí y que sabía que era bueno. O sea, yo sabía que era bueno para mí, que era una ayuda. Pero claro, por muy admirado y bueno que sea Marcos, no es Dios. Y Marcos no puede hacer por mí lo que Dios tenía para hacer para mí. Tremendo. Y para mí esa fue mi lucha, o sea, en ese momento. Y luego Dios me regaló poder trabajar con Marcos. Grabamos juntos en mi disco y ahora acabo de grabar yo en el de él. Te quedó todo bien. Pero para mí era necesario no creer que mi futuro dependía de un humano. Es tremendo. ¿O preguntas o me lanzo la otra pregunta? No, pues yo creo que es mejor la pregunta que querías hacerle tú ahorita para cerrar el sí. En esta sección quería enfocarme en algo que hablamos y que dije te voy a comprometer. Ok. Tú y yo tenemos una línea de pensamiento muy similar porque no es pensar en el común, sino en esas cosas, en esos detalles. A mí eso siempre me ha gustado, Quique, y es esa perspectiva. Yo creo que es por lo que el corazón de pastor nos apremia. Y cómo es esa colaboración con otros artistas, porque tal vez la gente no sabe, pero tú escribes muchas canciones famosísimas de otros artistas, otras tal vez lo saben, pero también has colaborado con otros. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo fue eso con artistas que hoy ya no están? Para mí colaborar, sabes que yo tengo muchos amigos con los que no he colaborado porque siento que la colaboración nunca debe de ser algo interesado, sino que tiene que haber un propósito detrás de lo que haces. Sí. Es decir, tiene que haber algo de parte de Dios que empuje esa colaboración. Y cuando yo he tenido el privilegio de conocer literalmente yo creo que conozco a casi todo el mundo de la gente que se dedica al ministerio de la música, yo tomé la decisión por lo mismo de lo de Marcos, no me gusta grabar porque alguien esté pegado. Okay. Porque eso es creer que si este está muy bien de números, entonces yo voy a grabar con él y mis números van a subir. Y entonces es decirle a Dios, no, yo tengo la estrategia de cómo me va a ir bien. Entonces yo siempre he visto las relaciones por encima de las colaboraciones. Y a partir de ahí han surgido colaboraciones, pero lo que más ha surgido es amistad. Claro. Entonces, para mí, el hecho de tener amigos, antes hablábamos de Ulises. Tenemos un amigo en común, tuvimos un amigo en común. El flaco, yo he hecho muchas cosas con él, pero lo que más hemos hecho es hablar. A mí me encanta que Alex Zurdo me llamó esta semana para preguntarme qué clima hace en Barcelona, que se quiere ir con su mujer. Y eso, ¿por qué? Porque todas las personas que cantan son personas. Claro. Y muchas veces qué feo es, y quizás vosotros habéis sentido algo así, cuando alguien también tiene, vamos a hablar del otro lado, cuando alguien tiene un poco de reconocimiento público, sí, que te vean solamente por el interés de qué te puedo sacar o en qué me puedes beneficiar. Claro. Entonces, como yo he mantenido mis relaciones así, por ejemplo, una de las personas con las que más hablo a la semana, literalmente es Redimidos. Y nunca, no hemos hecho absolutamente nada. Y él me dijo una vez algo que a mí me encantó, que no lo había visto así, pero él me abrió los ojos. Me dice, de toda la gente que conozco, el único que no me has pedido nada nunca eres tú. Y digo, es que yo no quiero ser amigo de Redimidos porque le puedo pedir algo. Entonces, a partir de ahí, yo veo todas mis relaciones, las veo así. Yo no quiero pedirle nada a nadie. Quiero poder apreciar a la gente. Y a partir de ahí han surgido amistades
Y tú decías, con el flaco había una relación bonita, con de Ulises. amistad. Y eso hizo que pudiéramos trabajar en mi último disco, en Causas Perdidas, que fue el último que trabajó él en tiempo. El trabajar en el disco surge de charlas. Sí, De muchas charlas por teléfono. Entonces yo le mandaba las canciones. sí. Él era pues un compositor de primer nivel. Y su forma de respondértelas. Claro. Yo con él hablaba una vez al mes y siempre tenía unas respuestas de eso que dices, amigo, ¿cuándo viene? Y Muy consejo. Entonces Impresionante. empezamos yo le mandaba ideas porque quería saber su opinión. Claro. Él tomaba la guitarra y me devolvía la idea y yo le mandé en el fútbol decimos, le mandé una piedra y me devolvió una flor. O sea, entonces empezamos a generar ahí un ambiente de ida y vuelta de ideas. Y él tenía una cosa que lo hacía a propósito, que es que él jugaba a ver hasta dónde te desesperaba para ver cuánto creías en tu idea. Y todo eso a mí me ayudó un montón a plantearme si realmente las ideas que tenía y las canciones que Dios me había dado estaba tan seguro de lo que yo pensaba. Pero lo que más hizo fue ahondar en nuestra amistad, ¿no? O sea, veníamos hablando antes mucho de Causas Perdidas y de todo lo que pasó ahí. El entorno. Pasaron cosas ¿Qué podrías contarnos alrededor? que estaban pasando cosas mucho más profundas de lo que estábamos viendo. O sea, todos conocemos Causas Perdidas. Sí, y pero- sabemos la versión Quique Pavón, Causas Perdidas. Claro, pero Causas Perdidas tiene varias canciones antes que trabajamos juntos y él estaba enfermo y no lo sabía. O sea, pues obviamente, porque cuando él se lo descubren ya es demasiado tarde y empezamos a ver las letras que se compusieron por ejemplo, la canción de No me dejarás, que es de la que hablábamos, que es la que cantó con Amara. Esa canción la escribió Ulises entero. Y empiezas a leer la letra que el Señor le dio en la situación en la que... En ese momento no lo sabíamos. O sea, todos escuchamos, ¿cómo es que se llama? No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás toda la escribió Ulises, es 100% de él. Yo recuerdo que me senté con Amara a componer, hicimos una sesión de composición, fue un desastre absoluto, no salió nada. ¿Qué dijo tu esposa? Mi mujer me miraba con cara de... Esto es un fiasco. Esto no está pasando, ¿no? Esto no... Entonces yo le escribí al flaco y le dije, tío, tengo aquí a esta chica, ella tiene un talento increíble, pero no estamos encontrando el mensaje que hay que dar. Y él por la mañana me manda No me dejarás, completa, así. Y empieza a hablar de frases como, el coro dice, se oscurece más temprano en este invierno, la noche es larga, a veces siento que este sol se hace esperar, y aunque llegase hasta las puertas del infierno, no me dejarás caer. Sí. Y en ese momento me pareció una frase maravillosa, pero viendo el contexto en el que él estaba, en el que su noche se estaba haciendo larga, en el que la situación interna no se veía el sol. Pero claro, no sabíamos, él no decía que estaba enfermo. Y sigues oyendo, entonces dice, temporadas donde siento que camino contra el viento. Sé que tienes el control y todo está en tu tiempo. Aceptar este desierto necesario y cierto, cielo abierto vendrá. Y yo sí siento que eran palabras que... Electrificaban. Sí, o sea, era su proceso con el Señor en ese momento que nosotros no sabíamos que estaba viviendo y que realmente él tenía la capacidad, ¿no?, de, pues como buen compositor y poeta que era, de darle forma a sentimientos que podemos tener todos. Es decir, en el caso de él era una enfermedad que terminó viendo el cielo abierto, porque al final los que creemos en el Señor creemos que el morir es ganancia, aunque no es agradable en el plano humano, pero hay mucha gente que siente que camina contra el viento. Y yo sentí esa canción muy profética y recuerdo que no tenía puente. Entonces yo le propuse un puente que honestamente estaba bueno. Entonces, como estaba hablando de todo esto, escribimos uno que un
puente que decía, aunque mi padre y mi madre me dejara, tú siempre me recogerás. Y él decía no. Entonces él tenía el puente de eres fiel, siempre fiel, nunca me faltas. Y yo decía, pues que eso es... genérico. Sí, o sea, eso lo puede cantar cualquiera, ¿no? Pero claro, cuando tú estás en medio de una situación tan drástica, decir que Dios es fiel y nunca te falta es otra frase, ¿no? O sea, al final... Mira que a mí me llama muchísimo la atención porque Atando Cabos, un mes antes de su muerte, es que yo tengo el último mensaje del flaco. Y en el último mensaje era buscando que hiciéramos algo como un sentido de esperanza, de urgencia, más que todo que de esperanza de urgencia, pero buscando algo por legar. Y ahora que me cuentas esta perspectiva de la canción, yo no la conocía. Tú me mostraste un pedazo desde la canción. La versión de... No, la versión completa de él. ¿Completa de él? Él la grabó completa. Pero no me mostraste toda. No, vamos a ver aquí. Pero con ese pedacito... creo que vas a rayar la mente de todos, así que prepárense. A ver, lo tengo aquí. Porque esta es una versión diferente. Fíjate que cuando llega al final de la vida, que uno no quiere que llegue, pero pues te decía tu madre, lo que me toca es morirme, ¿no? Va a llegar al final. Pausa. Esto te lo da y ¿cuánto tiempo después te enteras que ya no hay nada que hacer? Mira, cuando nosotros sacamos la canción, él ya estaba en tratamiento y no nos lo decía. Porque eso me lo contó su hijo después. Es decir, el día que sale la canción yo lo llamo, pues porque obviamente cuando sacas una canción celebras el momento y todo, y él no nos decía que estaba enfermo. Él nos lo dijo casi un mes después de que saliera esta canción. Y Fede decía, no, es que él no quería entrometerse en el lanzamiento. Y yo estaba como que, o sea, que él era muy respetuoso también con el arte, ¿no? Él sí tenía un sentido de responsabilidad con el arte muy grande. Y cuando hablabas de legado, yo creo que él pensaba que se iba a sanar. Fue muy rápido. Era muy esperanzador. Él tenía la fe de que se iba a sanar, pero los tiempos son del Señor, ¿no? Justo lo acababa de decir. Se voy a poner por aquí a ver si se oye algo. A tu micrófono, por favor. A ver. ¿Sí se oye? No, porque no está sonando, es mentira. Aquí. Tantas dudas y yo, 1000 preguntas y tú. Siempre la palabra correcta cuando necesito. Que esto es una frase muy bonita si no la ves con el contexto. ¿No? O sea, sigo, perdón, ¿eh? Es que estoy como haciendo un comentario en vivo. Siempre la palabra perfecta cuando necesito respuestas. Solo escucho tu voz. Y se oscurece más temprano en el invierno. La noche es larga y para como ese sol se hace esperar. Que llegas hasta las puertas del infierno. No me dejarás, no me dejarás caer, no me dejarás, no me dejarás caer. Temporada donde siento que camino contra el viento y la luz que veo en el final tarda en llegar. Aceptar este desierto, necesario y cierto, cielo abierto, vendrá y se oscurece más temprano en el invierno. La noche es larga Y cuando todo esto pasa, hay muchas cosas que aprendí de este proceso. Y es que hay que hacer las cosas en el momento. Claro. La vida está en las manos de Dios. Y no tienes que dejar de escribir esa canción, no tienes que dejar de dar ese abrazo, no tienes que dejar de hacer esa llamada, no tienes que dejar de dar ese perdón, porque estamos de paso. Claro.
Y uno no le gusta hablar de estos temas y uno no quisiera ponerse tan trascendental y decir, no. Es una realidad. Pero la realidad es que nosotros teníamos planes. Cuando grabamos Causas Perdidas, fíjate, lo grabamos en abril y él se iba a ir a Estados Unidos y a la vuelta iba a grabar la voz bien, solo grabó una maqueta. Y la idea era que viniera a España, porque tenía muchas ganas de venir a España, grabáramos el videoclip ahí y que él estuviera unos días en España, porque le encanta la comida española y todo. Y cuando volvió a Estados Unidos a las 3 semanas, empezó a sentir mal y 2 meses después estaba con el Señor. Y todos los planes y todo el sueño, nuestro plan era... y ese año justo yo tenía el Festival de Palau en Buenos Aires, que esperaban 100 y pico mil personas. Era una locura lo que iba a ser. Y ese año también él me escribió precisamente porque me decía, tengo un producto nuevo. Yo creo que estaba hablando de este tema y él lo quería exteriorizar acá. Yo me quedé con las ganas de traerlo. Ulises Cantautor, que no era tan rescatero, que Sí. Rescate es una banda con una profundidad muy grande, pero es una banda más fiestera, ¿no? Sí, o sea, claro. La gente de Rescate pues, se lo pasaba muy bien. Pero él tenía un mundo interior y una profundidad que es lo que venía. Entonces, también si nos ponemos a escuchar Causas Perdidas, que hablas de las causas perdidas son su debilidad y cómo se enlaza todo, eso era lo que venía. Y la idea era presentarlo en Buenos Aires. Y la idea era, la gente lo quiere mucho. Y todo eso se truncó. Y eso también nos enseña que uno tiene que estar siempre bien con el Señor. Sí. Decía, bueno, ¿de qué te sirve ganarlo todo si pierdes tu alma? Yo creo que no es el caso de Uli para nada. Pero cuando te toca algo de tan cerca... Y hablaba con su primo, que es el productor, que es el que me mandó esto. Marce. Yo saqué una canción ayer que se llama, no sé cuándo salga esto, pero esto cuando se está grabando, ayer salió una canción que se llama Gratitud y Marce la produjo. Y hablando, pues, me la mandó. Y nosotros hablábamos, ¿qué hubiéramos hecho diferente esa semana si hubiésemos sabido Claro. que era la última semana que íbamos a disfrutar con Uli? No. A mí, mira, el mensaje que puse en redes fue el golpazo más grande porque tenía el campito para haberlo traído. Dios hace perfecto los caminos. Lo hubieras traído. Claro. Y yo recuerdo que él quería... Esto nunca lo he contado en público, pero él me dijo, voy para allá y me quedo contigo. Y yo había pillado un Airbnb con una habitación solo. Y yo dije, ay, qué pereza cancelarlo, buscar otra. Y él tenía donde quedarse en otro lado. Y yo, por no ponerme a pelear con Airbnb, le dije, flaco, no, la siguiente. No hubo siguiente. Oh. Entonces tú me dices, si yo hubiese sabido que era la última semana que podía haber... Porque pues él se quedaba conmigo para charlar por la noche, sacábamos las tal cual. guitarras. Con el jugué fútbol. Y yo pienso, bueno, si yo hubiera sabido... Casi lo lesionó. Yo quiero ver esa pelea de flacos. Me hubiera gustado ver eso. Los Di Marías se llama el equipo. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Qué harías con tus padres si sabes que es la última semana? ¿Qué harías con tus amigos? No es por ponerte trascendental, pero la realidad es que algún día va a ser el último. Sí. De la gente que quieres. ¿Cómo estás tratando a tus amigos? Porque, claro, si yo hubiera sabido, hubiese cancelado el Airbnb, hubiera perdido el dinero del Airbnb. Claro. Y me rento otro y se pierde ese dinero. Pero no gestionamos la vida así porque no tenemos El sentido de urgencia. el sentido de urgencia. Y yo solo lo intento mantener y sabes que no lo consigo todo el tiempo. Y a veces pienso, no. O sea, yo necesito... ahora le hablaba a ellos que yo estoy en una rehabilitación del teléfono porque siento que pierdo mucho tiempo de la gente que quiero por estar mirando el teléfono. Y soy completamente adicto. Y salgo sin el teléfono y como si salís sin un riñón. O sea, pero ¿cuál es el concepto de dejar el teléfono en casa? Mirar a la gente. Prestarle tiempo. ¿Por qué? ¿Porque se van a morir mañana? No, pero algún día... Sí, va a ser ese. No, o la vida no nos va a permitir juntarnos más, por lo que sea. Y que no miremos para atrás y digamos, éramos felices y vivíamos quejándonos. Estábamos bien y fue una de las semanas más maravillosas de mi vida artística ministerial y no la disfruté como la tenía que haber disfrutado en ese momento. Y eso sí me pesa, no es que es una cosa que
pero lo hubiera disfrutado todo de otra manera. Claro. Hubiese dedicado más tiempo a hablar, hubiese priorizado otras cosas y cada vez que oigo esta canción y todo el proyecto que hicimos, pienso que si uno aprende a vivir con ese sentido de urgencia y de importancia, incluso cuando no estás, lo que has hecho bendice a otra gente. Tu legado bendice a otras personas y las acerca al Señor. Y al final no se trata solamente de fama ni de reconocimiento. Se trata de un legado. Se trata de que lo que hagas, incluso después de que no estés, yo siempre digo como los huesos, ¿no? De aquel que le tiraban los muertos al lado para que, bueno... Eliseo después de muerto. Pero, por ejemplo, no todo es tan drástico, pero que la gente pueda decir, ¿sabes? Que esta persona siempre tiene una palabra bonita. Sí. Siempre tenía un consejo de parte de Dios. Siempre Algo que tenía bendecir. algo para... Siempre te invitaba a comer. Siempre tenía un café para charlar. Sí. Eso es lo que yo pienso. Mira, flaco, me decía y me agarraba el cachete. Claro, entonces, bueno, creo que Uli también en su partida nos enseñó muchas cosas y que no nos pase más veces, ¿no? Lamento mucho, son tantas cosas que digo, estaban ahí y no las vi. ¿Por qué no las vi? Pues porque lo que nos pasa a todos, vivimos mirándonos a nosotros, vivimos un ritmo de vida en el que no tenemos tiempo de analizar y me quedo con esos momentos, me quedo con estos audios. Ahora que estamos hablando, he cambiado de teléfono y mi mayor drama con el viejito, es que no quiero que se me pierdan esas conversaciones. Tengo las discusiones que teníamos con Causas Perdidas, de la letra, oye, no, esta frase aquí, no. Y todo va con notas de audio. Entonces yo tengo todos los... no lo quiero perder, entonces hasta que no esté seguro que lo guardo, no lo voy a hacer. Pero lo que les recomendaría a la gente es que vuelva a oír la canción. Claro. No me dejarás. Claro, total. Ya seguro, yo les dije que les iba a rayar el coco Que con la esta versión. oigan desde el punto de vista de que probablemente fue de las últimas canciones que escribió. Sé que escribió algo más, pero pues no hubo mucho tiempo después. O sea, tampoco sé cuántas escribía semanalmente, porque en meses no había tantas. Y yo sí que hay algo que me honra y que le doy gracias a Dios dentro de todo este dolor. Uno, lo que hablábamos, que su familia haya valorado cómo se ha tratado la imagen de Ulises, porque no es solamente sacar algo póstumo, es respetar su imagen, Lo que él respetar sí a era. su familia y que no haya ningún tipo de aprovechamiento, porque pues, la verdad que eso a mí me preocupaba mucho. Yo siempre le decía al equipo mío, tenemos que tener mucho cuidado porque no puede parecer que hay una línea muy delgada entre la honra Sí. y el aprovecharse. Sí, claro. Y para mí era muy importante porque es lo último que yo voy a poner en la mesa de mi amistad con Uli. Y yo no quiero que para nada... De hecho, lo respetaste hasta que... Toda su familia estuvo de acuerdo familia y lo permitió. escuchó su mujer, sus hijos, su madre, las hermanas. Yo sé que lo escucharon ahí varios y entonces... Pero fíjate que es muy importante eso, ¿no? Cómo trato, que tampoco lo puedo ver como un beneficio para mí. Claro. Y siento que sí se consiguió. Y bueno, no controlamos la vida, ¿no? No somos Dios, pero sí espero no tener que contar esto de ningún otro de mis amigos. Que nunca diga, hey, podía haber pasado un poquito más de tiempo. Me faltó esto. Podía haber hecho más cosas de mi familia, de los padres, porque uno piensa que los padres de uno no se Sí. hacen mayor hasta que los ves mayores. Todas estas cosas, ¿no? Hemos empezado divertido, estamos muy tristes, pero Él es fiel Amén. y nunca nos falta. Y su puente quedará en nuestro subconsciente. Imagínate que yo Me hubiera- encanta el de Mateo, pero no, este era el que tenía que No, quedar. pero claro. Pero mira qué curioso. Cuando uno está viviendo situaciones... Esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Cosas... Algo tan sencillo como decir eres fiel, no me faltas, si estás en un momento de necesidad, cobra un sentido completamente diferente a que no lo tengas. Claro, total. Entonces, hay muchas cosas que vivimos dentro de la vida cristiana, palabras que tenemos, versículos que están en tu mente, que a lo mejor pueden parecer
de relleno en tu día a día porque no les... Pero va a llegar un día en el que ese versículo va a ser un ancla en tu fe, va a ser una bocanada de aire en una ansiedad impresionante. Y que decir eres fiel nunca me falta para alguien que ahora mismo no está viendo sus problemas como alguien en la situación en la que estaba el flaco, me parece que es otra área de lo que dice la Biblia, que la palabra de Dios es viva, cómo va tomando diferente aspecto en el momento en el que estás. Nosotros acá en Cimito Manos tenemos una frase que lo más sencillo del Evangelio muchas veces es lo más difícil del Evangelio. Y algo tan sencillo como eres fiel, lo que acabas de decir. Nunca me faltas. Y tú dices, bueno, Dios te puede sanar, sí, pero no te falta, o no, pero no te falta. Él sabe más que nosotros, está por encima de nuestra voluntad. Él cuida de nuestras familias. Y gracias a Dios no me puse cabezón y cambié ese puente. Porque yo también soy muy de ponerme cabezón. Un amigo de Uli, cuando le enseñé la canción y llorábamos ahí oyéndola, que esto fue cuando estaba mucho más reciente, él me decía de ti, porque el flaco te decía que le gustaba tirar de la manta a ver hasta dónde te rompías. Dice, él me decía de ti, el problema es que este está muy seguro de sus ideas. Y digo, pues como él. Entonces, pues, nos chocábamos porque él era muy seguro de sus ideas, pero yo también soy muy... Y digo, ¿y cómo te lo decía? Dice, me lo decía bien. Y digo, qué bonito... Qué piropo le decimos en España, complemento, sí. ¿no? Sí. Pero bueno, gracias a Dios ahí está el recuerdo. Y lo podemos dejar enseñanza. acá, con su moraleja y su enseñanza. Pues después de ser trascendentales... Bajemos a la tierra. Y dejarnos acá ese nudo en la garganta de todos los que honramos y amamos el ministerio, lo que fue Uli y Uli como persona. Hay una sección que no puede faltar, que la voy a reducir a 3 preguntas, si te parece. Esta es la sección que hace que este programa viva con la serie que es Sin Filtro. Ok. Respuesta en 1 minuto, menos, un segundo. ¿Músico o pastor? Y no se valen las dos. Pastor. ¿Cuál ha sido el momento más humilde o vergonzoso? Bueno, yo creo que cuando hice el tuit aquel... Sí, sin ninguna duda. Pero te digo porque no porque vamos a poner acá en pantalla. No porque me cancelaron, sino porque yo lo hice como un chiste, pero me estaba burlando de un ministerio también. Y yo siempre digo que lo que más me pesa era haber hablado de un hermano en la fe. No tenía que haberlo hecho. O sea, creo que la cancelación era merecida. Porque yo no soy nadie para, aunque me guste o no me guste que le den un premio a alguien. Y la verdad que no entiendo qué pasa porque lo he creído toda la vida. Yo no soy nadie para juzgar las bendiciones de otro y para hablar de un hermano, de nadie, pero de un hermano en la fe tampoco. Y para mí eso fue vergonzoso, porque yo no soy mejor que nadie, la verdad. Y no es como ponerme una medallita de humildad. Yo creo que no soy mejor que nadie y para mí eso fue muy humillante. ¿Te falta algún sueño por cumplir? Sí, claro. Quiero tener 2 hijos más. Epa. Me gustaría... Un sueño que tengo en la música, te voy a hablar de diferentes áreas. Familiar, primero, quisiera tener un par de hijos más, me encantaría. Sí. Y lo siguiente que me gustaría es saber transicionar bien mis 2 áreas. Es decir, yo me siento ahora en un momento de transición musical, porque pues tengo 38 años, no estoy mayor, pero tampoco estoy joven. Quiero saber hacia dónde tengo que ir ahora. Ya no soy el Quique de 22 años que... ahora es Don Quique. De empezar de nuevo y la gente me dice, no parece que tengas 38, pues los tengo igual, aunque no nos parezca. Y para mí algo muy valioso de cuando hablamos de lo que he aprendido de los ministerios es la gente que ha sabido adaptarse a su momento de la vida de una manera... Porque correcto, siempre tendemos a vivir en el pasado y atados a los éxitos viejos, ¿no? Y hablábamos del disco nuevo. Entonces me decía un amigo, no, tienes que hacer algo como lo que hacías antes. Digo, no. O sea, sí, no, es la esencia. Y uno nunca puede perder su esencia, pero yo siempre tengo aquí este texto de que Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca y la golpeó y salió agua. Y no entró en la tierra prometida.
porque le dijo háblale, no golpéala. Él ya había golpeado la roca y le había ido bien. Y yo la enseñanza que saco de ahí es, cuando tú dejas de depender de lo que Dios te está diciendo ahora y haces algo que te fue bien en el pasado, también es desobedecer. Claro. Entonces yo digo, Sí. ¿qué quiere Dios para mí? ¿Cuál es el hablarle a la roca de la música, en mi caso, ¿no? No hacer algo que ya hice y no he encontrado todavía eso. Entonces, pero quisiera ser capaz de saber transicionar en las etapas y saber parar. Saber cómo parar. Saber decir, Dios es hasta aquí y parar. Y también saber transicionar en el área pastoral con mis padres, ¿no? Porque, bueno, que a ti te pasa algo similar. Las transiciones con caracteres diferentes, maneras de ser diferentes, aunque tienes la esencia muy parecida porque te has criado con tus padres, no eres la misma persona, no eres el mismo pastor. Una comunidad que está establecida, que ha crecido, que Dios ha respaldado. Y que se han acostumbrado a su pastor. Claro, entonces esas serían las dos. ¿Sabes cómo saber transicionar en el tiempo? Es que para mí es más peligroso haber tenido éxito que no, porque te puedes quedar en una manera de hacer, Preso del pasado. Sí, preso del éxito. Cuando Dios dice, olvida todo lo que has hecho y yo abriré caminos en el desierto y... Ríos en la soledad. Ríos en el desierto es... Lo que enumera antes son todos los éxitos de Israel, Sí, no los fracasos. Y olvida todo lo que has hecho y empieza a decirle, yo te saqué de Egipto abriendo el mar y aquí te voy a poner agua en el desierto. O sea, entender eso en la vida a mí es algo que es un sueño que tengo, es saber discernir los tiempos. Si yo consigo eso, seré feliz. Genial. Y El más importante. Mi última pregunta, que es con la que estoy cerrando recientemente esto. ¿Qué le dirías al Quique Pavón, joven, que estaba a punto de explorar ese auge hoy? Uy, le diría que no coma tanto, que va a viajar más, que no se preocupe, que no se tiene que comer todo. No. ¿Qué le diría? Pues justo eso, ¿no? Que no se amarre a nada. Que el éxito se va, pero que los momentos malos también. Es decir, que no se tome muy a pecho las cosas que no le van bien y que no se tome muy a pecho el éxito. Que no... Porque todo pasa, ¿no? Eso tiene Neymar aquí tatuado, el pastor Neymar. Pero todo pasa. O sea, le diría que no se afane y sobre todo que no se enamore del éxito. Entonces, porque poner tu valía en el éxito es olvidar tu esencia. Mi éxito no está en los números de internet, no está en los aplausos de la gente, está en cumplir la voluntad de Dios y que el Señor esté contento con lo que hago, ¿no? Y a veces pensamos que la gente que tiene muchos números es porque Dios está contento con ellos. Y pues en la Biblia en ningún momento pone esa correlación, ¿no? De había gente que tiene mucho éxito y que estaba muy lejos y gente que no. Entonces creo que le diría eso. Y sobre todo, que esté más presente. Más presente en todos lados donde esté. Bien sea un viaje, bien sea en casa. Porque yo sí siento que yo he caído en lo siguiente. Muchas cosas buenas pasando, entonces estoy aquí, pero ya estoy pensando en el gospel de después, y luego estás pensando en no sé de dónde, y ya el siguiente fin de semana estás aquí, y no estoy aquí. Disfrutas el hoy. Y luego estás en casa, pero bueno, ya tienes el siguiente viaje y tienes que pensar, y vivimos en esta sociedad, tienes un hijo, ¿y cuándo tienes el segundo? Y tienes el segundo cuando tienes el tercero, y es como que todo, no. Te noviaste cuando te vas a casar. Ey, disfrutar el momento. Lo que hablamos con Nuli, disfrutar las semanas, disfrutar los amigos. Porque hay cosas que van a volver y cosas que no. Sí. Siempre pienso en el último paseo que di con mi abuela. Nunca supe que era el último. Y a veces uno no quería pasear con ella porque iba lento, porque tenías que trabajar. Pues tienes que servir al Señor. Y otra vez, si hubiera sabido que ese era el último paseo, hubiese durado 3 horas y cuarto hasta que la viejita no pudiera caminar más y yo pudiera estar con ella, ¿no? Pues estar más presente. Buenísimo. Pues muchas gracias, Quique. Yo quisiera, mira, solamente con 2 personas lo hago.
mis papás, que fue con quien abrimos esta temporada, pero tú también eres pastor. Yo quiero cerrar diciendo, este mito ha quedado desvirtuado. Y varios, creo. Y otros más, sí, claro, otros más que nos servirá para 3 programas más. Pero podemos decir que se necesita tener ese pastor en nuestro camino, que nos ayude, que nos lleve a superar esos retos, ¿no? Por otro lado, hay que disfrutar el hoy y el ahora, darnos esa pausa, darnos ese tiempo para entender las cosas y los desafíos que están delante nuestro. Y por entre líneas, queda ese pensamiento claro para el corazón que nos dice, hey, tranquilo, lo eterno es lo que vale la pena. ¿Qué estamos haciendo por lo eterno? ¿Qué estamos haciendo con esa cruz que nos ha sido dada y que estamos llevando? Y yo quisiera pedirte el favor como pastor que bendijeras al público de Sin Mitómanos. Bueno, antes de nada, gracias por invitarme. Estoy súper honrado. Y bueno, a todos los que están en casa, que sigan adelante. O sea, que lo que Dios ha puesto en su corazón, que lo hagan. Al final, cuántas cosas nos quedan en el aire, ¿no? Sí. Y si te equivocas, pues ya sabes una manera en la que no lo tienes que hacer y ya lo haces la siguiente mejor. Pero, pues, también eso es muy importante, ¿no? El arriesgarse a hacer un programa, arriesgarse a hacer una canción, arriesgarse a hablarle a alguien de Cristo, arriesgarse a todo esto. Así que, pues oramos. Gracias, Señor, por este tiempo, porque tú estás con nosotros y porque tú nos cuidas, nos llenas, nos enseñas, tu palabra nos sigue enseñando, trayendo luz, oh Dios. Gracias por estos ambientes en los que podemos hablar de una manera sana. Yo bendigo también cada hogar de las personas que están aquí mirando. Que tú traigas sanidad a sus recuerdos, sanidad a su vida, que recuperen la ilusión de servirte, la ilusión de seguir. Que la vida no siempre es como uno espera, pero siempre que vamos contigo el final es bueno, Señor. Que tú estás con nosotros en medio de las tormentas. Decimos sus hogares, sus sueños, su vida, que nos des la humildad de saber en qué áreas estamos fallando y reconocerlas y humillarnos, sobre todo la humildad de ser pastoreados, Señor, porque tú nos enseñas a que para tener autoridad debemos estar en autoridad y que seamos gente humilde, que sepa escuchar tu voz y la voz de la gente que tú has puesto para que nos hable. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a Quique, bendecimos tu ministerio y todo lo que el Señor te ha entregado y que vengan esa realización de los sueños que están por verse en ti, en tu familia y podamos ser testigos de ello. Amén. Una bendición. Gracias. Pues bueno, gracias a todos por conectarse con nosotros. Saben dónde encontrarnos, @JuanYAnaR. No te lo pierdas, vienen cosas tremendas. Este programa ha bendecido mi vida, sé que ha bendecido la tuya y puede bendecir a otros más. Compártelo, difúndelo y deja que el Señor siga haciendo lo suyo. Déjanos tus comentarios, queremos leerte. Esto fue Sin Mitómanos, Sin Filtro. Dios les bendiga. Volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase, pastores, artistas, deportistas y con todos ellos desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos Sin Filtro.